Hola, vamos a hablar de integrales múltiples. Bueno, en realidad integrales dobles, pero estas van a ser suficientes para ilustrar los conceptos importantes. ¿Qué es una integral doble? En el curso de cálculo diferencial integral de una variable aprendimos a integrar funciones definidas en un intervalo a b y a valores reales. La primera integral doble de la que vamos a hablar es la de una función definida en un rectángulo en el plano a valores en R. Esta función tiene una gráfica, que es una superficie en el espacio tridimensional, que cuando es proyectada en el plano XY, cae exactamente sobre el rectángulo. ¿Qué es la integral en el rectángulo de la función f? Bueno, es el volumen bajo la gráfica. Es decir, es el volumen que está entre la gráfica y el plano XY, ya saben, con un signo, según si la gráfica está por arriba o por debajo de este plano, exactamente como pasaba para funciones de una variable. Y también, exactamente como se hacía para funciones de una variable, se define la integral de Riemann de una función en un rectángulo mediante sumas inferiores y sumas superiores, solo que ahora hacemos esto con respecto a particiones del rectángulo. Pero ¿cómo calculamos las integrales dobles? En la práctica, porque para funciones de una variable teníamos un montón de métodos de integración que venían todos del teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo hacemos una vez que sabemos calcular integrales de una variable para calcular integrales de dos variables? Bueno, la estrategia principal que tenemos, o la herramienta más importante, es quizás el teorema de Fubini, que nos dice que la integral se puede calcular haciendo integrales iteradas. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos la función definida en el rectángulo cuya gráfica dibujé aquí. Queremos calcular su integral, o sea, el volumen entre la gráfica y el plano z igual a 0. Si fijamos un valor de y, podemos cortar este volumen con el plano y igual constante. Y eso nos da una sección que dibujé en verde. La sección tiene un área que se puede calcular haciendo una integral de una variable. O sea, el área de esa sección es simplemente la integral entre a y b de f de xy integrada con respecto a x, porque recordemos que y está fijo. Si ahora imaginamos que esta sección verde es un pequeño tabique que tiene un grosor infinitesimal que vamos a llamar di. El volumen de ese tabique tridimensional es el área integral entre a y b de f de xy integrado con respecto a x por el grosor infinitesimal de y. Entonces el volumen bajo la gráfica se obtendría sumando todos los volúmenes de estos tabiques muy delgaditos a medida que hacemos variar y entre c y d. Es decir, la integral doble de f en el rectángulo R es la integral entre c y d con respecto a y del área de ese tabique que corresponde a y, del área de la sección verde que corresponde a y, que es la integral entre a y b de f, esta vez integrado con respecto a x. Esto es lo que se llama una integral iterada. Y podríamos, por supuesto, haber empezado fijando x, tomando un tabique verde correspondiente a x igual constante, y nos habría aparecido la integral en el otro orden. Pero en cualquier caso, lo que es fundamental acá es que redujimos el problema de calcular una integral de dos variables al problema más sencillo de calcular dos veces una integral de una variable. Lo bueno del teorema de Fubini, además de que permite esta simplificación, es que se aplica a dominios que son más complicados que un rectángulo, exactamente de la misma manera. Tomemos, por ejemplo, una función definida en este triángulo que dibujé aquí, que tiene esa gráfica lila. Queremos calcular el volumen bajo la gráfica. Hagamos lo mismo, tomemos y igual constante.
Esto nos va a dar una sección verde que corresponde a cortar el plano Y igual constante con nuestro volumen. ¿Cómo calculamos el área de esta sección verde? Bueno, pongamos algunos parámetros. Digamos que uno de los lados del triángulo va con X variando entre A y B, otro con Y variando entre C y D, y el otro está dado por una recta que dibujé roja de ecuación X más alfa por Y igual a beta. Por supuesto que conociendo A, B, C y D podemos calcular alfa y beta, pero no es el objetivo en este momento. El área de la sección verde es de vuelta una integral de una variable, pero es una integral de una variable X que ahora va a variar entre A y el punto de la recta roja que corresponde al valor de Y que hemos fijado, o sea, es la integral entre A y beta menos alfa Y de f de xy integrado con respecto a X. Por lo tanto, la integral doble nos va a quedar la suma o la integral de todas estas áreas verdes a medida que hacemos variar Y entre C y D. O sea, la integral entre C y D de la integral entre A y beta menos alfa Y de f de xy, integrando primero con respecto a X y después con respecto a Y. Podríamos haber tratado de hacer la integral iterada en otro orden y obtendríamos una expresión similar. Ahora los límites de integración son un poco más complicados y dependen del orden en que decidamos hacer la integral iterada. Para darnos cuenta de cómo ponerlos, lo usual es que dibujemos el dominio de la función en el plano XY y hagamos un dibujo que nos ayude a darnos cuenta de entre qué y qué estamos integrando. Entonces el teorema de Fubini nos permite integrar en dominios que podemos parametrizar fácilmente. ¿Qué hacemos en otros casos? La principal herramienta es el teorema de cambio de variable, que nos permite integrar una función en una región que quizás no es muy fácil, transformándola en una integral en una región que es más fácil. Acá dibujé, por ejemplo, una región de integración que quizá tenemos y queremos llevarla a una región de integración que queremos porque sí sabemos integrar en ella. El teorema de cambio de variable permite esto. Un cambio de variable es una función que es diferenciable, que es biyectiva, cuya inversa también es diferenciable, que nos permite pasar de un dominio más feo a un dominio más lindo. Feo y lindo en términos de la facilidad que tenemos para hacer un cálculo de una integral sobre ellos. El ejemplo de cambio de variable más usual quizás sea el de coordenadas polares, que nos permite llevar un círculo a un rectángulo. Sí, tomemos el círculo de centro 0 y radio 1 en el plano XY. Cuando hacemos el cambio a coordenadas polares, ese círculo va a parar en el rectángulo 0,1 por 0,2 pi en el plano r-θ. El cambio a coordenadas polares es biyectivo, o sea, si queremos pasar de r-θ a xy, tenemos que poner x es igual a r coseno de θ e y igual a r seno de θ, y si por el contrario queremos pasar de xy a r-θ, r es la raíz de x2 más y2, y θ es el arco tangente de y sobre x. Entonces, el círculo va para un rectángulo y un rectángulo es una región mucho más amigable para integrar. Igual esto tiene sus dificultades, porque miremos, por ejemplo, este círculo más pequeño, que es el de radio 1/2. Ese círculo tiene un área que es 1/4 del área del círculo de radio 1. Y sin embargo, cuando aplicamos el cambio de variable, ese círculo corresponde a θ entre 0 y 2 pi y r entre 0 y 1/2. Es decir, corresponde a un rectángulo que tiene
un medio del área del rectángulo total. Entonces tenemos que corregir la distorsión del área. ¿Por qué? Porque la integral de una función no solo depende, por ejemplo, de que la función vale 5, depende de que la función vale 5 en una zona de área grande o de área pequeña. Entonces, un cambio de variable que nos cambia la noción de área nos va a afectar el valor de la integral. Lo que estamos diciendo es que la integral en el círculo de centro 0 y radio 1 de f de xy de x de y no es lo mismo que la integral en el rectángulo 0,1 por 0,2pi de f de r tita de r de tita. Tenemos que introducir un factor de corrección que solucione el problema causado por la distorsión de área. Entonces, en el caso del cambio de variable a polares, esto es un factor de R, que es el jacobiano del cambio de variable. Hay muchos cambios de variables interesantes. Podríamos, por ejemplo, en vez de mandar un círculo a un rectángulo, mandar una elipse a un rectángulo, con un cambio de variable que es un poco distinto del cambio a coordenadas polares. Hay muchos cambios de variables que son sumamente útiles. El jacobiano del cambio de variable es ese factor que corrige la distorsión del área en todos los casos. Esta idea se extiende a integrales de funciones en R3, donde algunos cambios usuales son a coordenadas cilíndricas o esféricas, por ejemplo. Y el teorema del cambio de variable nos permite pasar de una integral en un dominio difícil a una integral en un dominio fácil, donde podemos usar exitosamente el teorema de Fubini para calcular una integral de varias variables como varias integrales de una variable con todos los métodos de integración que conocemos. Bueno, nos vemos.